El fotógrafo Benito Panunzi y el álbum Panunzi. Benito Panunzi fue un fotógrafo italiano que desarrolló su obra en Argentina. Nació hacia 1818 y la primera noticia de su trabajo como fotógrafo es de 1868, en Buenos Aires, cuando ya era un hombre de 50 años. No conocemos la fecha de su llegada a Argentina, ni sabemos nada de su vida anterior, pero parece haber venido a la Argentina conociendo con maestría su oficio. Panunzi inició el documentalismo fotográfico urbano y de costumbres en la Argentina. Su obra más destacada es el álbum Panunzi, una colección de vistas de la ciudad de Buenos Aires y del campo que publicó por entregas. Obras de Panunzi fueron confundidas durante mucho tiempo con las del francés Esteban Gonnet. Sin embargo, el álbum Panunzi es inequívocamente suyo. En el texto Dos pioneros del documentalismo fotográfico de Abel Alexander y Luis Príamo leemos acerca de este álbum. Los compradores podían encuadernar las fotos en un álbum, tenerlas sueltas en una carpeta o ponerles un marco para colgarlas de la pared. Panunzi entregaba las fotografías pegadas sobre cartón, con su firma estampada del lado derecho debajo de la imagen y el título en grandes letras de imprenta. Para darles una terminación más artística, tanto las fotos como el título tenían un recuadro marrón claro. Las impresiones a la albúmina solían exhibir un esfumado semicircular y habían sido viradas para darles mayor permanencia. Panunzi parece haber tomado el modelo del álbum Palier de 1864, que presentaba litografías hechas a partir de pinturas y dibujos de su contemporáneo en Buenos Aires, el artista León Palier. El historiador argentino Luis Príamo dice de esta fotografía perteneciente al álbum: Pobladores del campo. Fue tomada en Exaltación de la Cruz, actual Capilla del Señor, en julio de 1862. La fecha de la toma y la extraordinaria factura de la foto revelan que el fotógrafo ya era un profesional consumado cuando llegó al país, pocos meses antes. Es una puesta en escena elaborada que, sin embargo, transmite el episodio cotidiano que narra, un asado en ciernes con mateada y guitarreada previa, con naturalidad de instantánea. En torno del asado de escenografía, el fuego no está prendido y la carne es evidentemente insuficiente para la cantidad de comensales reunidos, están sentados tres paisanos, como si el fuego estuviera en marcha y hubieran detenido la conversación para la foto. Varios rebenques en la mano, un mate dando la vuelta y una guitarra pulseada entre los gauchos del fondo señalan que Panunzi se ocupó de subrayar lo típico, aunque no lo sentimos forzado. La distribución de las personas en el cuadro y la naturalidad con que posan no debe atribuirse al azar, y ambas cosas están resueltas con un oficio extraordinario. Si te gusta este video, no olvides suscribirte al canal, dejarnos un like y activar la campanita. Abel Alexander y Luis Príamo dicen de esta foto: la única fotografía con tema indígena que Panunzi incluyó en su álbum fue Toldos de indios en la Pampa. A mediados de la década de 1860, los asentamientos indígenas más próximos a Buenos Aires eran la tribu de Ignacio Coliqueo en Los Toldos y la de Catriel en Azul, aunque la imagen no permite deducirlo ni saber de qué tribu se trataría. Llama la atención que se vean caballos pero ningún aborigen, como si los toldos hubieran estado deshabitados o los indios se hubieran negado a posar. Hasta donde se sabe, esta foto es una de las más antiguas tomadas a indígenas en su hábitat. También Alexander y Príamo analizan una pulpería a la frontera y nos cuentan que parece menos preparada que las otras fotografías y más próxima a una instantánea moderna. El rancho y su entorno son tan importantes como las personas. Panunzi quiso que la toma incluyera la zanja que está en primer plano. El sitio es incierto, aunque la zanja indica que está en territorio de Malones, frontera adentro. El hombre más cercano a la cámara, evidentemente en pose, parece un ganadero inglés. En el suelo hay un indio manso y poco visible en la sombra. Acodado detrás de la reja está el pulpero. Sobre el banco se advierte un montón de plumas de ñandú que quizás el gaucho descalzo vino a vender a la pulpería. Nadie mira a la cámara, excepto, tal vez, el oculto pulpero.
El tono de espontaneidad de la foto hace difícil imaginarse el tiempo que fue necesario para ubicar la voluminosa cámara, preparar la placa al colodión húmedo y exponerla. Como quizá ninguna otra, esta imagen transmite la rudeza, la soledad y la incertidumbre de la vida en la frontera bonaerense a mediados del siglo XIX. Hacia 1870, Panunzi abandona la fotografía, se dedica a la pintura y aparece formando parte de la Asociación Estímulo de Bellas Artes de Buenos Aires. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.